En esta segunda parte de las urgencias neonatales vamos a empezar a hablar de los trastornos metabólicos y el hipotiroidismo, aunque no es una consulta muy frecuente, sí la debemos tener en cuenta, porque es una de las causas de discapacidad intelectual prevenible. Y generalmente las mamás asisten a urgencias o porque les entregaron el resultado y no lo pudieron mostrar en consulta, o porque empiezan a ver cambios en el recién nacido. Se dice que el 95% son asintomáticos o presentan cuadros inespecíficos, pero si sospechamos porque tengamos el valor del tamizaje que les realizaron al recién nacido, pues debemos buscar otras patologías o malformaciones asociadas. Normalmente el tamizaje se hace en una muestra tomada de cordón umbilical y si vamos a hacer el tamizaje tenemos que hacerlo en muestra de talón. Y lo más importante, una vez lo sospechemos, el tratamiento debe ser temprano para evitar cualquier complicación como un déficit cognitivo o una disminución del crecimiento. Entonces, ¿qué síntomas van a presentar estos recién nacidos? Disminución de la actividad, pobre ingesta, disminución en la velocidad de crecimiento, estreñimiento o retraso psicomotor. Y cuando nosotros vemos alguno de estos síntomas, tenemos que preguntarle a la mamá qué pasó con el tamizaje y cuál fue el valor. Vamos a verificar los signos vitales y vamos a encontrar este niño hipotérmico. Al examen físico lo vamos a encontrar letárgico, puede tener una fontanela amplia, su fase se va a hacer tosca, puede tener macroglosia, ictericia, un llanto ronco, puede estar asociada a una hernia umbilical, su piel va a estar seca y las condiciones de riesgo pues va a ser ese recién nacido prematuro o un niño que tenga un síndrome de Down. Entonces consideramos una urgencia endocrinológica una vez sospechemos hipotiroidismo. El tratamiento debe ser inmediato si los valores están por encima de 40 unidades por litro. El tratamiento lo iniciamos con levotiroxina. Debemos triturar esa pastilla en 2 centímetros de agua o en leche materna. La lactancia se puede continuar sin problema, vamos a realizar los controles y aquí es muy importante decirle a la mamá por qué se debe hacer el control frecuente inicialmente, 15 días, luego mensualmente cada 6 meses, luego cada 2 meses por los 6 meses y así hasta el año cada 3 meses. Y tenemos que notificarlo porque es muy importante. Entonces, la condición de riesgo de caso probable es todo niño que tenga una TSH mayor de 15 unidades por mililitro en el cordón umbilical o mayor de 10 en el talón. El abordaje inicial va a ser tomar nuevamente la TSH T4 libre y T4 total para confirmarlo, vamos a reportarlo y vamos a remitirlo a pediatría o a endocrinología si lo tenemos y le vamos a dar tratamiento de una sola vez y después obviamente se confirmará por el especialista este diagnóstico. Aquí vamos a hacer un retamizaje y más que todo en los niños prematuros. Ese retamizaje lo hacemos a las 72 horas de vida. La verdad no debemos tomar un control tan temprano porque nos va a salir elevado. El retamizaje, como dije, lo vamos a hacer con muestra de talón y aquí el punto de corte va a ser por encima de 6 miliunidades por litro. Entonces, todo valor que esté por encima de este se va a considerar como positivo. Viene el paciente con hipoglicemia. Creo que es una de las alteraciones metabólicas más frecuentes y básicamente está asociada con los trastornos de alimentación. Estamos hablando de valores por debajo de 60 miligramos por decilitro y el paciente de bajo peso y el prematuro va a ser el de mayor riesgo.
También se puede asociar con enfermedades graves como sepsis, asfixia y con errores innatos del metabolismo. Entonces, uno de los puntos clave para prevenir esta patología va a ser la alimentación temprana y tenemos que preguntarle a la mamá cómo está alimentando a ese bebé, qué tanta leche materna le está sacando, si el niño está succionando fuertemente y esto nos va a permitir orientar el diagnóstico. Entonces, los factores de riesgo que nos van a orientar hacia tomar estas glucometrías a las 3 y las 6 horas de vida van a ser estos: el paciente prematuro, el postérmino, el grande parada gestacional, el hijo de madre diabética o la mamá que esté tomando alguno de estos medicamentos, insulinas, agentes beta-adrenérgicos, hipoglicemiantes, eh, síndromes congénitos asociados a hipoglicemia que nos podamos sospechar, o ese niño enfermo, el niño que tuvo asfixia, hipoglicemia, sepsis, cardiopatía. Fíjense que la clínica de la hipoglicemia va a ser muy parecida al niño con infección. ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Qué está comiendo el niño? ¿Cuándo fue la última vez que comió? ¿Con qué intervalos le dimos las comidas? Si ha presentado movimientos anormales, qué otros síntomas le ha visto la mamá y si el niño ha presentado fiebre o no. Entonces vamos a verificar el riesgo de hipoglicemia. Ya tenemos los factores de riesgo, tomamos una glucometría, si está mayor de 60, vamos a continuar con la lactancia sin problema y le hacemos un control de glicemia. Siempre lo debemos hacer. Si está menor de 60, entonces hacemos nuestra glicemia central. Si permanece menor de 47, hacemos hemograma para descartar algún diagnóstico diferencial. ¿Qué síntomas vamos a encontrar? Temblores, sudoración, irritabilidad, humor exaltado, taquipnea, pobre succión, letárgico, convulsiones, cianosis, apnea. Entonces, fíjense que la apnea y la cianosis pueden aparecer también en los trastornos metabólicos. Aquí es importante recomendar el inicio de la lactancia desde la primera hora de vida. Si confirmamos la hipoglicemia, acceso venoso, mandamos a nuestro recién nacido a la unidad y si ha presentado convulsión, obviamente a cuidado intensivo. Si el niño presenta convulsiones, vamos a utilizar los bolos de dextrosa al 10, 12 cc por kilo, en 5 a 15 minutos. Estamos hablando de 200 miligramos por kilo. Aquí abajo ven ustedes cómo se prepara el bolo y hacemos un ejercicio. Si el niño pesa 1.8, multiplicamos por 2, eso nos va a dar 3.6 mililitros de esa dextrosa al 10 para darle a nuestro recién nacido. Si el paciente no tiene alteraciones neurológicas, le vamos a dar solo los líquidos endovenosos, le damos su dextrosa al 10, hacemos un cálculo de 80 cc por kilo, un flujo metabólico de 5.5 miligramos por kilo minuto. Aquí también encontramos la fórmula, cómo lo debemos hacer. Vamos a verificar nuestra glucometría una hora posterior. Si está menor de 60, aumentamos 1 miligramo por kilo minuto. Si está mayor, vamos a continuar el mismo flujo durante 24 horas. Aquí vemos un ejemplo. Y aquí volvemos a encontrar cómo vamos a dar nuestra destroza, cuál va a ser nuestra velocidad de infección y cuál va a ser ese flujo metabólico que le vamos a dar. Entonces aquí vemos, si le damos una dextrosa al 10 a 80 cc por kilo, le estamos dando 5.5 miligramos kilo minuto, pero si le damos los mismos 80 cc de una dextrosa al 12.5, le estamos dando 6.9, o si le damos dextrosa al 15, le estamos dando un flujo de 8.3, y eso va a estar relacionado con las glucometrías que vamos a hacer de control. Alerta para ese paciente que está con una glicemia por debajo de 47, entonces lo vamos a remitir, le damos a iniciar prontamente nuestro flujo de dextrosa al 10%, iniciamos con un flujo metabólico de 5.5, y recordar, muy importante, si tiene convulsiones o si ha presentado convulsiones, le colocamos un bolito de 12 cc por kilo de dextrosa al 10. ¿La alerta cuál sería? Ese niño que está por debajo de 60, que no tiene síntomas, pero también lo vamos a estudiar con hemograma y glicemia y vamos a lactarlo. Aquí es importante no quitarle la vía oral a nuestro recién nacido. Cuando ya hemos evaluado a nuestro recién nacido, nuestra glucometría está por encima de 60 o mayor en la glicemia central de 47, pues es una condición de no riesgo. Vamos a hacer las recomendaciones sobre lactancia exclusiva, le vamos a hablar a la mamá de la importancia que siga la lactancia hasta los 6 meses de vida, le vamos a dar los signos de alarma y volvemos a canalizar a nuestro recién nacido hacia las rutas de atención. Vamos a hablar de una patología que creo que es la más frecuente con la hipoglicemia, que es la ictericia neonatal.
Hablamos de ictericia como signo clínico, o sea, esa coloración en la piel amarilla como resultado de la acumulación de las bilirrubinas en sangre. Hablamos de hiperbilirrubinemia como concepto bioquímico de incremento de las bilirrubinas, que van a estar por encima del rango que consideramos normal para la edad gestacional y para la edad cronológica. Y un concepto que es absolutamente importante es la ictericia fisiológica. Tenemos que explicarle muy bien a los padres esto. Esta es una hiperbilirubinemia indirecta, que es transitoria, que es leve a moderada, que se va a iniciar después de las 24 horas de vida y que su pico va a ser hacia el final de la primera semana en un paciente que no tiene riesgo. Eso le va a dar la tranquilidad a los padres. La etiología puede ser por producción incrementada y estamos hablando hemolítica o no hemolítica. La hemolítica básicamente relacionada con la incompatibilidad de RH del grupo ABO de grupos menores, van a ser las más frecuentes, o de infecciones y sepsis, y la no hemolítica que va a ser en ese niño que tuvo algún trauma o un sangrado, y estamos hablando aquí del cefalohematoma, o el niño con policitemia. También vamos a encontrar las patologías asociadas a disminución de la captación y la conjugación. Aquí aparece la ictericia fisiológica y una serie de síndromes, y la ictericia por leche materna. Las que están asociadas a disminución en la eliminación, que son básicamente las infecciones y los problemas metabólicos, dentro de ellos el hipotiroidismo, y algunos medicamentos que se puedan estar recibiendo. Los factores de riesgo, estamos hablando de factores de riesgo mayores y menores. Los de riesgo mayor son aquellas bilirrubinas que están por debajo del rango en las primeras 24 horas, que se manifiestan clínicamente, que están asociadas a incompatibilidad de grupo o de RH en un niño que sea prematuro, que tenga hermanos con antecedentes también de una ictericia temprana, en el niño que tuvo trauma, que tuvo un cefalohematoma o que tuvo algún sangrado importante, la mala técnica alimentaria, la lactancia materna exclusiva porque a veces el volumen no es el adecuado, el niño que tuvo infección perinatal o policitemia, y dentro de las menores va a ser ese recién nacido a término, que va a estar en una zona intermedia del normograma, que es hijo de una mamá joven, que es de sexo masculino, y que tiene antecedentes de haber recibido algunos medicamentos o haber presentado ayuno. Clínicamente vamos a utilizar la escala de Kramer. Esta es la que nos permite clasificar las 4 zonas. Entonces, se asocia la zona con la concentración de la bilirrubina que vamos a encontrar. Entonces, en la zona 1 hablamos entre 4 y 7, en la 2 entre 5 y 8, 5, en la zona 3 de 6 a 11, y en la zona 4, que va de las rodillas hacia abajo hasta los tobillos. Entonces, hablamos entre 9 y 17. Entonces, siempre debemos desnudar a nuestro bebé sobre una sábana blanca y hacer digitopresión en cada una de estas áreas y ver si la coloración permanece amarilla. Los signos de alarma que aparezcan en las primeras 24 horas, que se presente en un niño enfermo, pretérmino de bajo peso, que esté en una zona 3 clínicamente, que esté asociada a incompatibilidad de RH, que haya evidencia de hemólisis, que persista por más de 3 semanas o que esté asociada a cefalohematoma, que esté relacionada con fiebre, la duración del cuadro que sea prolongado. Tenemos que mirar los síntomas asociados y si han recibido algún manejo o no. Entonces verificamos los signos vitales, el examen físico, sus condiciones de riesgo, y la vamos a clasificar en fisiológica o patológica. Hablábamos que si era después de las 24 horas, hablábamos de fisiológica, y la patológica, la que se presentaba temprano y asociada a factores de riesgo. Entonces, nuestra condición de alerta roja es ese paciente con ictericia severa y que consideremos que tenga criterio para exsanguinotransfusión por la clasificación que hicimos. Entonces lo vamos a remitir hacia un sitio donde nosotros podamos hacer una exsanguinotransfusión. Siempre debemos pensar en la protección de ese recién nacido. Amarilla es ese niño que está ictérico pero que se ve bien, que va a meritar de pronto fototerapia. Entonces también va a tener que estar en una unidad de recién nacidos. Sin embargo, cuando no hay factores de riesgo, cuando el niño clínicamente está bien, también podemos hacer un manejo en casa con fototerapia, y esto es algo muy importante para calmar la ansiedad de la mamá. Y la alerta verde es ya la ictericia fisiológica. Niños sin factor de riesgo, que está fuera de los rangos de intervención, y aquí vamos a seguir con lactancia, los signos de alarma y el enrutamiento de nuestro recién nacido. Entonces, ¿cómo enfocamos al recién nacido? Vemos aquí a la izquierda el niño que va a exceder los rangos, pero vamos a ver más adelante. Estamos ubicados en un sitio donde el recién nacido se le puede hacer exsanguino
Sí, vamos a tomar todos nuestros laboratorios, vamos a hacer nuestra reserva de sangre, vamos a estar controlando nuestras bilirrubinas totales, más o menos cada 2 horas, vamos a colocarle fototerapia, lo vamos a hidratar muy bien, ¿cierto? Y si no lo tenemos en el sitio donde estamos, vamos a remitirlo urgente para una consulta. Vamos a definir el estado del niño, si hay algún trastorno neurológico que nos ayude a sospechar que hay una encefalopatía bilirrubínica, ¿cierto? O que el umbral está para riesgo de exsanguino. Entonces, preparamos a nuestro paciente. Si está por debajo de ese rango, vamos a seguir con nuestras recomendaciones de fototerapia y si el paciente sigue estable, lo seguimos manejando siempre con fototerapia, con hidratación y con control de nuestras bilirrubinas. Aparece algo muy importante en este último artículo de Pediatrics de septiembre del 2022, que es bien reciente, y es identificar los factores de riesgo de neurotoxicidad por hiperbilirrubinemia, que los tenemos aquí a la izquierda, tener menos de 38 semanas, ¿cierto? Entre más prematuro, mayor riesgo, tener una albúmina menor de 3, acuérdense que esa albúmina disminuida nos va a afectar porque no fija la bilirrubina, una enfermedad hemolítica isoinmune, el paciente con sepsis y la inestabilidad clínica en las 24 horas previas. Entonces, cualquiera de estos signos clínicos nos está hablando de riesgo de neurotoxicidad. Y aquí vamos a ver nuestros rangos, nuestros cuadros para iniciar la fototerapia. Si el cuadro de arriba nos muestra sin factores de riesgo para neurotoxicidad y el de abajo con factores de riesgo. Entonces, fíjense que los valores van a variar en las primeras 24 horas. Si no tiene riesgo, vamos a considerar casi 11 miligramos de bilirrubina, pero si tiene factores de riesgo, estamos hablando de 8 miligramos. A las 48 horas, este valor está más o menos en 12 cuando tiene factores de riesgo, en 14 cuando no los tiene, y a las 96 horas vemos que para ese niño de 35 semanas, que es el que estamos mirando en este cuadro, pues estamos hablando de 16 de bilirrubina con factores de riesgo y con 18 sin factores de riesgo. Aquí vemos que este cuadro nos sirve para evaluar desde las 35 semanas hasta los niños mayores de 40 semanas. Entonces, ese valor que es de riesgo para fototerapia, para iniciar fototerapia sin factores de riesgo para 35 semanas, que es de 18, pues para este recién nacido a término va a ser de 22. ¿Y cuáles son los criterios para exsanguinotransfusión? Fíjense que los valores disminuyen y aquí también vamos a tener en cuenta si tiene factores de riesgo para neurotoxicidad o no tiene. Si no tiene, a las 24 horas, ese niño, estamos hablando de 35 semanas con 18 bilirrubinas, pero si tiene factores de riesgo, vamos a hablar de 16, igual acá a las 48 hablamos de 21 más o menos, aquí hablamos de 19, o sea que fíjense que la diferencia, si tiene factores de riesgo o no, va a ser de 2 miligramos en esas bilirrubinas. Entonces, muy importante conocer estos cuadros, tener estas gráficas en unos sitios donde las podamos evaluar para atender oportunamente a nuestro recién nacido. Aparece otra patología muy frecuente y es el síndrome de hipoalimentación. Ese generalmente se presenta después de la primera semana de vida en los niños que están alimentados exclusivamente por seno o ocasionalmente con fórmula preparada inadecuadamente. Entonces, ese niño consulta también por ictericia, por pérdida excesiva de peso o pobre ganancia de peso, disminución en la orina, es un niño que está deshidratado, es un niño que tiene disminución en las deposiciones y puede presentar fiebre si encontramos el sodio aumentado. Entonces, los factores de riesgo materno son esa mamá joven, con falta de experiencia, las alteraciones anatómicas del pezón, la mamá que ha estado con una cesárea en periodos intergenésicos prolongados,
y mamás que han tenido cirugías en seno o que han presentado abscesos. Y el recién nacido, pues la separación de la madre en las primeras horas, malformaciones orales, y aquí está la fisura del labio, el paladar hendido, el labio leporino, alteraciones neurológicas, la dificultad para el agarre y la pérdida de peso inesperado temprano. ¿Qué vamos a encontrar al examen físico? Ictericia cutánea y pérdida de peso. Se deben tomar bilirrubinas séricas diferenciales, sodio y si hay fiebre, hemograma. Entonces recuerden que esta síndrome de hipoalimentación puede parecernos tranquilamente como una ictericia, pero el sodio lo vamos a encontrar aumentado porque el niño está deshidratado. Entonces, diagnóstico lo vamos a hacer por el antecedente de ingesta escasa de leche materna, con un sodio por encima de 150, vamos a encontrar los factores de riesgo que ya hablamos y vamos a encontrar signos y síntomas de deshidratación. Y el manejo va a ser incrementar esa alimentación, esa frecuencia en la alimentación de 8 a 12 veces al día, enseñarle a la mamá técnicas para mejorar el flujo de leche, una alimentación y una hidratación adecuada de la madre, y si hay una deshidratación hipernatrémica, va a ser necesario el uso de líquidos endovenosos. Entonces, vamos a estar frecuentemente preguntando lo mismo, y en este niño con trastorno de alimentación, entonces, no solo vamos a preguntar si se está alimentando o no, sino cuántas veces está recibiendo comida en las 24 horas previas, cuál es la posición y la duración de la alimentación, si la mamá la alimenta con ambos senos o no, y cómo percibe ella la producción, cuántas veces le está cambiando el pañal durante el día, porque eso nos va a hablar sobre la hidratación, si el niño tiene síntomas o no, si cómo le ve la coloración, si ha consultado previamente, si definitivamente es técnica y tenemos que enseñarle, y si hay alguna dificultad con las deposiciones. Nuestra alerta roja es la mamá que no pueda amamantar. Entonces, el niño ha convulsionado, no puede succionar adecuadamente, el niño está letárgico, vomita o tiene signos de dificultad respiratoria durante la alimentación. Entonces, ese niño lo valoramos, lo trasladamos, si no estamos en un sitio que podamos brindar esa atención. En caso de que requiera oxígeno, se lo vamos a dar, vamos a descartar otras patologías asociadas y vamos a definir ese manejo individualizado para nuestro recién nacido. La alerta amarilla para dificultad, pues obviamente volvemos a hacer nuestro tamizaje de depresión perinatal para esa mamá. Es muy importante identificar el apego de la mamá con su bebé, saber cómo se siente la mamá, la tranquilidad que tiene, si está tomando medicamentos o no, o qué no permite que haya una buena interacción entre la mamá y el bebé y que la producción de leche se esté dando de forma adecuada. Y no presentar dificultad, o sea, nuestra checklist ya de que nuestro bebé está bien, pues ya es recomendarle a la mamá que siga con la misma técnica de alimentación y orientarla a que siga sobre sus controles con el recién nacido de acuerdo a las rutas. Otra patología frecuente son el BRUE, que son los eventos breves, resueltos e inexplicados. Esto es un evento que es súbito, generalmente es menor de 1 minuto, cede espontáneamente, pero se asocia con cianosis o palidez, puede presentarse apnea o una respiración irregular, un cambio del tono, una alteración de la conciencia y era lo que hablábamos anteriormente como ALTE. Entonces hay factores de riesgo que pueden ser maternos, del niño o ambientales. Los maternos, la mamá que fuma, la mamá joven, menor de 20 años, el consumo de alcohol y las complicaciones durante la gestación o el parto. Los factores del niño, la prematuridad y el bajo peso, el producto de gestación múltiple, antecedentes familiares de muerte súbita o antecedentes de apnea, y la parte ambiental está relacionada con la posición que duerme el niño, de cúbito prono o lateral, o el colecho que se asocia mucho con muerte súbita. Vamos a interrogar sobre cómo ocurrió el evento, si es la primera vez que se presenta, en dónde sucedió, en la cuna, en la cama, en el sofá, la mamá lo tenía alzado, si el sitio donde duerme el niño es bien iluminado y tiene una temperatura adecuada, si el niño estaba despierto o dormido, si el niño estaba comiendo, si vomitó o no, la posición en que duerme el niño, cómo lo cubren, si utiliza almohadas o no, los síntomas de alerta que presentó en el momento posterior a que se presente el BRUE, si hubo llantos, si hubo ruidos, si hubo sibilancias, si hubo alguien que vio adicionalmente
el cuadro que presentó el niño, si hubo otras alteraciones de la respiración, del color o del tono. Y hay unos factores que sí son protectores que nos ayudan también a tranquilizarnos, y es que el niño esté con lactancia materna exclusiva, un niño vacunado, un niño que duerme supervisado por un adulto sin compartir la cama y un sitio que esté bien ventilado y con buena temperatura. Vamos a verificar los signos vitales, vamos a tomar una glucometría porque la hipoglicemia también se puede relacionar con esta hipotonía y estos cambios en la actividad que tiene el recién nacido. Vamos a buscar signos centinela para violencia también contra niños y niñas, que esto es muy importante, mirar si hay fracturas, si hay hemorragias. Y los exámenes complementarios va a depender de cómo vamos a hacer el interrogatorio con la mamá, de qué antecedentes nos va a contar. Y ustedes ven aquí, en caso de sospechar infección o alguna cardiopatía o fracturas, tomamos la radiografía. Si sospechamos infección, tomamos cuadro hemático. Si pensamos en algo cardíaco, vamos a tomar el electro o vamos a realizar electrolitos o unos gases para definir si hay hipoxemia. Nuestra línea roja aquí, el alto riesgo, acuérdense que el BRUE se clasifica en alto y en bajo riesgo. Para el alto riesgo vamos a encontrar en que el niño sea menor de 3 meses, estamos hablando de nuestro menor de 1 mes, que haya sido prematuro, ¿cierto? O que sea mayor de 45 semanas de edad gestacional, que el evento haya durado más de 1 minuto, que se haya presentado previamente un cuadro similar, que haya requerido reanimación durante el evento, que tenga datos de riesgo positivos en la historia clínica y en el examen, o que haya historia familiar de muerte súbita en la familia. Entonces, siempre debemos hacer la evaluación de esos factores de riesgo y vamos a hospitalizar a nuestro bebé, lo vamos a estabilizar, lo vamos a monitorizar, vamos a tener una oximetría de pulso, un electro, vamos a colocarle oxígeno y vamos a hacer los estudios para poder definir cuál es la causa de este episodio que presentó el recién nacido. Y hablamos de bajo riesgo cuando el niño ya tiene más de 2 meses, cuando el niño no fue prematuro, cuando ha sido un único evento, que haya sido corto, menor de 1 minuto, que no haya requerido reanimación y que la historia clínica no tenga ningún signo de alarma. Entonces lo vamos a observar por lo menos 24 horas, vamos a tomar los signos frecuentes, vamos a educar a los padres, vamos a hacer consejería sobre el sueño, vamos a tomar un electro de todas maneras para la tranquilidad de los papás, vamos a definir la posible etiología y el criterio de egreso va a ser que no tenga ningún evento en las últimas 24 horas y que ojalá hayamos definido cuál fue la causa. Generalmente el BRUE es idiopático, entonces no vamos a encontrar nada, pero sí debemos educar a los papás, hacer unas recomendaciones sobre los factores de riesgo, identificar el entorno familiar para descartar violencias contra estos recién nacidos, enseñar las medidas sobre dormir seguro, hacerle seguimiento de 48 a 72 horas. Es muy importante. Generalmente los recién nacidos duermen con los padres y eso es algo que debemos evitar. Debe tener un espacio tranquilo, seguro. El niño debe dormir boca arriba, debe dormir sin almohada, las cobijas no lo deben cubrir, o es preferible que tenga una pijama que le dé buena temperatura. Y ya vamos a descartar cuando observamos a ese niño 24 horas y está bien. Sin embargo, lo vamos a enrutar cuando las mamás son muy jóvenes, muy ansiosas, las vamos a referir a nuestro control por consulta externa para que frecuentemente estén evaluando a su recién nacido y haciéndole el acompañamiento a la madre. La anemia también, la mamá que ve a su niño muy hipoactivo, es un niño que tiene antecedentes, generalmente esta anemia se presenta hipoplásica fisiológica en el recién nacido término entre la 6 y la 12ª semana de vida, y en el prematuro un poco más temprano, entre la 4ª y la 10ª. Esa va a ser la causa más frecuente, aunque también podemos encontrar anemia por destrucción de los glóbulos rojos y va a ser la anemia hemolítica por incompatibilidad de grupo o de RH, y otras alteraciones que son mucho menos frecuentes. En anemia es importante ver la clínica y esta va a depender si la pérdida fue aguda o si la pérdida es crónica. En los pacientes con pérdida aguda considerable vamos a encontrar taquicardia, signos de mala perfusión, hipotensión, taquipnea, acidosis metabólica, y en la anemia crónica la vamos a ver más que todo en esos prematuros que estuvieron en la unidad, que tuvieron varias intervenciones y que nos pueden llegar por el servicio de urgencias. Entonces aquí encontramos palidez, ictericia, podemos encontrar crecimiento del hígado y del vaso, inclusive soplo o manifestaciones respiratorias.
Acá en el cuadro de abajo vamos a ver cuál es la hemoglobina dependiendo del día y de las semanas para tener también nosotros un enfoque y decidir cuál va a ser el manejo de nuestro recién nacido. La alerta roja básicamente son los signos clínicos de anemia: taquicardia, mala perfusión, hipotensión y mala progresión en el crecimiento de ese niño. Entonces, una vez que verificamos los signos clínicos, vamos a clasificar nuestra anemia como severa y vamos a remitir nuestro niño hacia la unidad en neonatal. Lo vamos a estabilizar. Si la anemia no es tan severa o no está generando una alteración bondestatural, vamos a dar tratamiento con hierro, una dosis terapéutica de 5 a 6 miligramos por kilo por día, y si hay un compromiso hemodinámico importante por alguna pérdida aguda, pues vamos a hablar de una transfusión. En el paciente que vamos a tener factor de riesgo, pues vamos a tener en cuenta estos factores: los hijos de mamá que no tuvieron ningún control prenatal, las madres con antecedentes de bajo peso durante la lactancia, antecedentes de anemia, las mamás que no se suplementaron con hierro, los prematuros, el pinzamiento precoz del cordón y los que están siendo alimentados con leche de vaca. Entonces aquí básicamente vamos a buscar también los signos clínicos, realizamos nuestro control de hemoglobina, si está anémico, lo clasificamos. O sea, acuérdense que amarillo estamos hablando siempre de factor de riesgo. Si comprobamos alguna clínica asociada al factor de riesgo, se nos convierte en rojo. Y aquí, si ya lo descartamos, simplemente le vamos a dar el suplemento de hierro, una dosis profiláctica de 1 a 2 miligramos por kilo por día de hierro. Vamos a hablar de otra patología que es muy frecuente como motivo de consulta en el servicio de urgencias, y es el vómito y el reflujo gastroesofágico. Entonces, el reflujo hablamos como un evento fisiológico y está asociada con regurgitación sin ningún esfuerzo. Entonces, la mamá que está alimentando a su bebé, que cuando le saca los gases ve que hay algo de leche cortadita en la boca, eso afecta generalmente al 40% de los niños y se asocia más con los prematuros, con los niños con deterioro neurológico, o sea, aquellos niños hipotónicos o niños que han requerido alguna cirugía correctiva por atresia, por hernia alfagmática, o que presentan fibrosis quística. Entonces, hay unas banderas rojas que nos indican que hay una enfermedad. Siempre debemos tenerlas en cuenta: el niño que está con fiebre, el que no se alimenta, el que no recibe. El niño tiene hambre, se pega al seno y apenas empieza a comer, empieza a llorar. El niño que se suda o que no gana peso cuando está comiendo, los traumas frecuentes, la enfermedad mental o la intoxicación del cuidador, la taquicardia sostenida, vómitos recurrentes o biliosos, deposiciones constantes, irritabilidad, el niño que no se mueve o que se queja de dolor. O sea, si hay alguna bandera roja, esto que os quiere decir que hay una alarma. Y si el niño vomita todo lo que come y no gana peso, algo está pasando y ese niño debemos observarlo. Entonces, tenemos que hablar o tenemos que definir si hay enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y eso quiere decir es el niño que está regurgitando o vomitando, pero que tiene compromiso del desarrollo postestatural asociado a frecuencia, a una recurrencia en el vómito. Entonces, el paciente obviamente no va a crecer, es un niño que se ve irritable, que se ve ansioso, entonces este niño lo vamos a identificar, ¿cierto? Lo vamos a hospitalizar, lo valoramos, verificamos la frecuencia de esos vómitos, verificamos si la mamá está lactando bien al bebé o si no, adaptamos a ese bebé y a esa mamá una buena lactancia y vamos a hacer un plan de cuidado integral. Generalmente estos niños se pueden manejar ambulatorio y lo más importante son las técnicas y verificar cómo mejorar ese apego que requerimos de la madre con su bebé. El llanto. El llanto puede estar presente en el niño que está infectado, en el niño que tiene ictericia, en el niño que tiene hipoglicemia o simplemente puede estar en el niño que tiene cólico del lactante. Entonces, el llanto es básicamente una manifestación de irritabilidad y es una de las causas más frecuentes. Es el recurso de comunicación del niño. Si el niño no está bien, llora. Si el niño tiene hambre, llora. Si el niño está mojado en su pañal, llora. Entonces, fíjense que la intensidad del llanto es la que empieza a identificar la mamá y ella sabe cuando el llanto no está normal y eso tiene que tener una relevancia para la atención oportuna del recién nacido. Entonces, el llanto sin síntomas de enfermedad. Entonces, vamos a preguntarle a la mamá
todos esos factores de riesgo que hemos hablado y que vamos a preguntarle si el bebé está ganando peso, porque simplemente puede ser un cólico. Entonces, aquí vamos a tranquilizar a los papás. Generalmente el cólico lactante no necesita medicamentos, pero sí vamos a enseñarle a la mamita que saque bien los gases, que haga el masaje con sus manos calienticas sobre el abdomen del recién nacido, que promueva la lactancia. Las fórmulas generalmente se asocian también con algo de estreñimiento y pueden asociarse a cólico. Y importante también, siempre tenemos que descartar violencia contra los recién nacidos. Y el llanto asociado a enfermedades, ese sí ya es un llanto que es de desespero, de agonía y no permite que el niño coma. O sea, el niño intenta comer pero no puede. Entonces vamos a estabilizar a nuestro paciente, obviamente tenemos que seguir promoviendo la lactancia, descartando la violencia, evaluar el riesgo psicosocial. Entonces cuando ese llanto es sostenido, vamos a observar a la mamá, el contacto con su recién nacido y vamos a ver qué otra manifestación se asocia con el llanto. Esto era lo que les quería contar sobre esas patologías frecuentes en el servicio de urgencias. Les di el link para que entren y por favor revisen cada una de esas patologías porque la seguridad de ese bebé está con la seguridad de la mamá.